Amigo y hermano de todos nosotros, se trata de Gadis Corporán, quien es diputado por el PLD de la provincia de Independencia, pero además es el secretario de Asuntos Eléctricos, ¿verdad? Secretaría de Energía y Minas. Secretaría de Energía y Minas del PLD. Así que a propósito de lo que Manuel estaba hablando, vamos a hablar largo y tendido con Gadis de política, de electricidad y de otras cosas en este rumbo de la mañana. Bienvenido, hermano, un honor y un privilegio. Gracias, Elvin. Muy buenos días a todo el equipo acá de cabina y un saludo especial a cada uno de los amables oyentes, los radioescuchas que se dan sintonía todas las mañanas con ustedes acá. Gadis, bueno, Manuel acaba en su comentario, ¿verdad?, de hacer un planteamiento sobre algo que ha salido en la prensa en el día de hoy con relación al tema de Punta Catalina. Pero si pudiéramos desde el punto de vista holístico ver la situación del sistema eléctrico nacional, se firmó un pacto eléctrico hace unos meses ya, ¿verdad? Un tiempo. En ese pacto se acordó que alguna de las principales cosas que se iba a buscar con ese pacto era reducir el gasto corriente, reducir la pérdida de las sedes, reducir todo eso, y el tema de la revisión de tarifa trimestral, que no necesariamente era incremento de la tarifa, correcto, sino una revisión de la tarifa. Sin embargo, lo que vemos al día de hoy son incrementos injustificados de la factura eléctrica. Se han incrementado las pérdidas en las sedes, se han incrementado los empleados en las sedes, se ha incrementado el gasto corriente en las sedes. Entonces, desde el punto de vista de ustedes como partido y tú como secretario de Energía y Minas, ¿ustedes han podido hacer un estudio, un diagnóstico de en qué punto está el sector eléctrico dominicano en este momento? Mira, si supieras que la capacidad de asombro la hemos perdido con la gestión actual del presidente Abinader, en el sentido siguiente. En oposición, este presidente y su equipo técnico, específicamente del sector eléctrico, fueron feroces detractores de las políticas públicas llevadas a cabo por el gobierno pasado, el gobierno de Danilo Medina. Sin embargo, luego de asumir las riendas del poder, pues hemos visto cómo se ha ido degradando todo el sistema eléctrico nacional en sentido general. Y nosotros, de hecho, estuve aquí creo que hace un año, pues casi un año que estuve acá, y habíamos hecho algunas advertencias de lo que se iría dando en el sector eléctrico, de no corregir algunas prácticas lamentablemente desacertadas que se venían ejecutando en el sector. Lo cierto es que así, a grosso modo, la falta de planificación ha imperado en estos 2 años de gestión, a tal punto que en el caso particular de las distribuidoras de electricidad se ha generado una situación que ni siquiera materiales para la resolución de órdenes de servicio existen en almacén. Y nosotros pudiéramos ver esto desde el punto de vista inclusive económico como una falla en el conocimiento del sector público, una falla en el conocimiento de la administración pública. Un sector tan vulnerable y tan sensible como el sector eléctrico, pues debe ser prioridad para cualquier gobierno, porque de hecho de ello depende el desarrollo económico del país, pero también de ello depende en gran magnitud la calidad de vida del dominicano. El caso, por ejemplo, las EDES, tú muy bien decías que las pérdidas se han disparado por encima del 40%. Y cuando tú analizas el portal de transparencia de CDE, que todavía existe, a pesar de que fue disuelta, ¿verdad?, de manera mediante decreto. Pero bueno, nos damos cuenta que las pérdidas al llegar a este gobierno andaban rondando entre un 27 y un 30% con la pandemia. Cuando el país cerró, recuerden que las sedes de hecho funcionaban con un 30% de la matrícula de empleados y las pérdidas aumentaron de un 27 a un 30 aproximadamente. Pero sin embargo, por la falta de inversión de capital, por la forma en que fue desmembrada las EDES, para lamentablemente dejando a un lado la capacidad técnica de años que existía en dichas distribuidoras, pues ha provocado una situación calamitosa
que ya ustedes han visto cómo ya la población ha empezado a convulsionar. Y de hecho lo que pasó en días pasados en una comunidad del Cibao, aunque no lo apoyamos, es fruto que si tú estás teniendo una situación de mala calidad en el servicio, vas a una distribuidora, reclamas, eso sumado al aumento de la tarifa eléctrica, reclamas porque se ha visto con mucha frecuencia, y creo que es ya parte de la generalidad, la doble facturación que se ha dado en casi las 3 distribuidoras, y nadie te da respuesta de esa reclamación, pues lamentablemente la impotencia lleva a la gente pues a cometer situaciones como la que se vieron, que lamentamos, de verdad lo lamentamos, pero lamentablemente el presidente no escucha, y el hecho de que todavía a la fecha, cuando yo vine decía que no había una licitación en curso para el tema de los materiales, pero ahora es peor, ahora no hay medidores, ahora no hay transformadores, y esto sumado a la falta de materiales que existían en las EDES, entonces se ha ido dando una situación de que las conexiones directas de clientes, señores, están por las nubes, y de hecho lo que se está es estimando lo que se entiende que debe ser el consumo de una vivienda promedio. Si lo que hay son conexiones directas, vamos a ver, no hay contadores, ¿verdad? Entonces lo que hace es que te conectan directo y te hacen una facturación ¿a raíz de qué? ¿A razón de qué? A razón del criterio del técnico que pueda ir a evaluar tu vivienda. Y eso es lamentable. O sea, al ojo por ciento. O sea, o sea, él dice que hay 2 aires, 3 bombillos. Eso da tanto al mes. Eso más o menos da tanto. Así es que te factura. Correcto. Con una tabla estimada. Yo conozco casos de gente que tienen esa situación, que no tienen contador, que son de este específicamente, y que le están facturando más de lo que pagaban cuando tenían contador, porque también si lo van a hacer así, usted tiene que ver el patrón de consumo que tenía antes de, y no hacerlo así a lo que le dé la gana de que así es que lo están haciendo. Sí, en este es aún peor, porque en este de manera unilateral, el Consejo de Administración y la gerencia que está a cargo actual, pues no sé si ustedes vieron en los medios de comunicación una resolución que se filtró, donde ellos de manera dictatorial pues han realizado un aumento tarifario, y de hecho tácitamente se indica a los técnicos que realizan la medición en cada una de las familias, las fincas como se le llama en el sector, para que aumenten la facturación, y esto es con miras a camuflajear o a dar una sensación ficticia de por dónde andan las pérdidas en el y es bueno que ustedes sepan y que la población sepa que andan por encima del 50%. O sea, de cada 100 pesos que esta distribuidora debe recaudar fruto de la venta de energía, pierde por encima de 50 pesos. Ese 50% de lo que debería percibir por venta de energía. Y está tan grave el tema del sector eléctrico, y lo habíamos advertido, pero somos oposición, quizás a veces entienden que uno dice las cosas para enrostrar lo mal que lo están haciendo. Se proyecta que para este año, al finalizar este periodo fiscal, el famoso subsidio eléctrico que el señor ministro de Energía, y mira, el año pasado había pagado en la prensa nacional, recuerdo un escrito que decía que el subsidio lo habían reducido, cosa que era falsa. Hicieron unos artificios matemáticos ahí para descontar unos 200 millones de dólares. Eso no era cierto. Pero para este año, para que ustedes entiendan la gravedad del asunto, aumentaría, que en promedio los últimos 6 años andaba rondándolo entre 800 y 1.000 millones de dólares, ¿verdad? Ahora se estima que va a rondar los 1.500. El subsidio. El subsidio. Y para el año próximo se está hablando de que puede llegar a los 2.000 de no cambiar la situación en la que está caminando el sector eléctrico. Honorable, yo quiero preguntarle 2 cosas. Primero, ¿cuál es la situación real que hay con Punta Catalina? Que uno ahora, cada vez que escucha una noticia de Punta Catalina, es algo negativo. Ahora se anunció que está fuera de circulación. Eso es lo primero. Y segundo, ¿por qué ustedes se han quedado? Hablo del caso específico de ¿Por qué ustedes se han quedado en el partido solamente en la denuncia? O sea, si hay una cosa que es una estafa asquerosa, es lo que estaba haciendo de irle a cobrar a gente a lo que tú no le estás midiendo un consumo. ¿Por qué ustedes no han accionado jurídicamente para defender a los ciudadanos desde el partido, verdad?
un informe técnico con la Secretaría de Asuntos de Energía y Minas, y entonces mi amigo Dantesa, y mira, vamos a someter a esta gente, porque esta gente está estafando a los ciudadanos. ¿Por qué ustedes no han hecho esto? Mira, si supieras que la ley establece claramente cuál es el procedimiento a seguir en caso de, pues, de tú no tener la satisfacción del servicio, y de hecho se crea el Protecon a los fines de que en caso de que tú como usuario pues no tengas una respuesta positiva por parte de una de las distribuidoras, pues entonces existe el mecanismo legal para ello. Yo lo que sí le recomiendo a la ciudadanía que pueda ir a las oficinas del Protecon y realizar una denuncia. O sea, yo entiendo que las políticas públicas en torno al sector eléctrico debe ejecutar el partido que está gobernando de turno. Y ya el tema de manera particular de cada persona afectada, eso solamente lo sabe el usuario. O sea, tú tienes un contrato de energía, un famoso número de contrato NIC, que al final uno como Secretaría de Energía y Minas no lo maneja. Sí manejamos los índices inclusive que son fruto de la transparencia gubernamental. Los datos que yo doy aquí no me los estoy inventando. Son datos que pues uno tiene acceso a la base de datos del gobierno, uno analiza la información que ellos vierten o suben a la internet, y sobre la base de eso entonces nosotros hacemos las comparaciones de lugar. Ahora yo sí, en su momento, ya nosotros como partido fijaremos una posición sobre lo que haríamos entonces nosotros de volver al poder en el 2024, y de hecho podemos comparar lo que se hizo en el gobierno de Danilo Medina con lo que está haciendo esta gente. Ahora, este espacio radial no daría tiempo para nosotros pues empezar a hacer una comparación. Pero escúcheme honorable. Yo, por ejemplo, imagínate que yo soy usuario de Santo Domingo Este, para llevarlo ahí. Sí. Y yo tengo un problema todos los meses con esta gente, y yo no tengo ni siquiera para yo pagar un abogado. O sea, y yo lo escucho a usted diciendo, lo que vamos a plantear, lo que vamos a hacer nosotros, vamos a hacer comparación. Y digo, esto es lo que está en politiquería. Porque yo necesito que una institución, como un partido como ese, ustedes con recursos, con la estructura, ven acá, esa es la mejor forma de usted hacer coincidencia con la gente. Ven acá, ¿quiénes sienten afectados? Los pobres. Vamos a aglutinar a esta gente, ven. El partido se va a hacer cargo de eso con sus abogados, sus cosas. Vamos a representar este grupo de gente. Pero de que comparar y que Danilo que eso es politiquería, yo lo vería así como usuario de Santo Domingo. Aunque también hay un tema de que se politizaría el debate. Sí, pero eso tiene que tener respuesta ya, profesor. Es alto que tiene de este la gente. De este tiene alto con J a la gente. Ese reclamo usted debería hacérselo al defensor del pueblo. Es que el defensor del pueblo debiera asumir eso. Correcto. Mira, el hecho de que, por ejemplo, yo me siento afectado y tú ir a Protecon, no necesitas un abogado para ello. O sea, tú vas a Protecon y de hecho Protecon cuenta con un cuerpo técnico que va y evalúa. Te lo digo porque personas cercanas a mí pues se han visto afectados, han ido a las distribuidoras, no han tenido una respuesta con respecto al tema de la facturación, y luego entonces Protecon pues ha apoderado equipos técnicos y han ido a evaluar. Y de hecho han tenido ganancias de causa con el Protecon, y Protecon ha exigido a las distribuidoras que corrija en este caso la diferencia de facturación a la que ha sido objeto ese cliente o usuario final de la energía. En el caso del partido, nosotros tenemos las puertas abiertas. Si cualquier persona se siente afectada, sí, pues nosotros contamos con la Secretaría de Asuntos Jurídicos, que dentro de las posibilidades de toda la operativa partidaria que tiene a cargo esta Secretaría, pues se le podía dar cualquier tipo de asistencia. Eso no es ningún problema. Ahora, es bastante fácil para el usuario, porque así la ley lo establece, ir a Protecon. Y Elvi muy bien ha explicado que también existe el defensor del pueblo, que es otra figura que se ha creado a los fines de ser garantes de los derechos del ciudadano. Ahí, en el caso de este, hay que... No me respondiste de Punta Catalina. Lo que pasa es que no fuimos entonces al tema de los usuarios. Con respecto al tema de Punta Catalina, nosotros no quisiéramos especular, pero el ver tantas fallas de manera continua, pues lamentablemente crea una alerta. O sea, uno se pregunta, ¿qué pasa con esta central? En principio, recuerden que había un interés marcado de desacreditar la central a los fines de poder vender las acciones. Luego de que el pueblo reclama que es el mayor patrimonio con el que cuenta el Estado Dominicano y que no debe ser vendido, pues se logra ahora, porque la población se apoderó, se hicieron las advertencias al lugar, todos en sentido general, pues reclamamos esto, y Punta Catalina va a ser creada como una empresa de capital estatal. Pero yo entiendo
que el presidente o tiene muchos compromisos con el actual administrador de Punta Catalina o algún favor le debe. Porque no es normal, independientemente de que los equipos mecánicos y los equipos electrónicos o eléctricos puedan dar un fallo, a que en este caso una central recién construida, que de hecho creo que está en el periodo de garantía, pues caramba, tenga la cantidad de fallos y en su gran mayoría, según los reportes a los que hemos tenido acceso, han sido por mala operación de la planta. Yo entiendo que debe haber un régimen de consecuencia porque es injusto que el pueblo dominicano sea privado de un bien tan importante y que ha resultado, a pesar de que fue satanizado, ha resultado ser más importante de lo que el oficialismo entendía, a tal punto que hoy el ministro que era el detractor de Punta Catalina, hoy reconoce de que Punta Catalina debe seguir operando, pero sin embargo entonces la falta de mantenimiento, la falta de capacidad gerencial para operar dicha planta, pues lamentablemente está poniendo en riesgo una inversión tan cuantiosa para el pueblo dominicano como ha sido Punta Catalina, independientemente de los resultados positivos para la economía nacional, en el sentido de las finanzas, en el sentido de lo que implica tener una matriz de generación diversificada, porque en este caso Punta Catalina opera a carbón. La gran mayoría de las plantas privadas de capital privado operan a gas natural y otras a Funloy, 2, 6 y Búnker C, que son de hecho plantas que generan con mayor costo por la matriz con la que operan. Y lamentablemente, tú ahorita decías o hacías un análisis de lo que pudiera estarse dando. Yo quisiera pensar que no, porque eso sería grave para el Estado dominicano, en que una persona con intereses en el sector, porque es cierto que Celso Marrancini tiene intereses en el sector y de hecho genera, que está inclusive con la designación de él se está violando la ley, porque usted es parte de los actores del sistema. ¿Y qué dice que, no, con esto no lo estamos acusando, pero qué dice que tú mediante una operación que puedas hacer en una central de este tipo, que de hecho Punta Catalina es quien fija el precio del costo marginal de generación, pues si tú sacas una central como esta que tiene un peso específico tan preponderante en el sistema eléctrico nacional interconectado, pues entonces cuando tú sacas a Punta Catalina ingresan generadores privados que generan más caro. Entonces quisiéramos nosotros pensar que no se pretende favorecer a la oligarquía que son los dueños de esas plantas. Es un relajo en este país. Si eso es así, yo entiendo y debemos todos indagar de que si es así, entonces deben tomarse cartas en el asunto. Don Celso es un hombre serio y su familia también. Por otra parte, nosotros lo conocemos como hombre serio, pero eso genera mucha duda. Aclarar que el ministro de Energía y Minas, don Antonio Almonte, no era detractor de Punta Catalina. ¿Que no? No. En su condición de líder del sector eléctrico del PRM, lo que hacía era que puntualizaba aspectos relacionados. ¿Te escribió en contra de eso? ¿Eso está escrito? Puntualizaba sobre aspectos relacionados al amañado proceso de adjudicación de Punta Catalina. Solo eso. Sí. Y todo le dijo al lo país, que y le dijo Punta al país, Catalina era malo. Todo. Y le dijo al país, en vez de hacer. Primero te decían que no era carbón, que era gas, que la sobrevaluaron, que eran unos chinos. Todo bueno, estuvo mal. Ahora no. Ahora tú, mira, aprovecho la presencia del joven diputado para preguntarle cuáles serían los nuevos aspectos que el PLD vendría y le diría al país para que el sector eléctrico nacional, aunque está funcionando bastante bien, funcione mejor para beneficio de la gente. Sí, nosotros estamos trabajando desde ya en un plan de gobierno que en su momento vamos a esperar que ya nuestro candidato que está definido pues pueda esbozarlo al país, darlo a conocer de lo que serían las políticas públicas implementadas por nuestro partido bajo la administración de Abel Martínez ya a partir de 2024-2028. Ahora sí les garantizo que así como el sector eléctrico redujo las pérdidas del 2012 al 2019 de un 35% a un 27%, pues nosotros vamos a hacer todo lo posible y haremos implementaremos todas las políticas públicas para lograr que el sector vuelva a la normalidad. Y no solo eso, que pueda estar bajo los estándares internacionales con respecto a los niveles de pérdida, con respecto a los gastos operativos, que es importante destacar que han sido
disparados. La nómina en el sector eléctrico aumentó un 20%. Y los gastos operativos que tanto el ministro Almonte en su momento, como jefe del gabinete eléctrico de la campaña de Abinader, decía que iban a ser reducidos a un 10%, sin embargo se han disparado. El capital, la inversión de capital en el sector eléctrico ha disminuido de 236 millones de dólares que se invertían aproximadamente en el 2019, apenas unos 33 millones de dólares el año pasado. Y este año, presupuestado en el presupuesto de gasto público para este año, existen unos 7.500 millones de pesos por transferencia de capital que debieron ser transferidos para ser invertidos en el sector, y apenas las transferencias de capital rondan los 528 millones de pesos. Eso implica, señores, que la situación del sector y la situación de las EDES no va a mejorar. No hay forma humana de que tú pretendas reducir las pérdidas de las distribuidoras si no inviertes en la calidad de las redes, en garantizar que el hurto de energía pues no sea efectivo para en el caso del que quiera robársela, y mejorar el servicio, porque a veces entendemos que porque existe un monopolio en el sector de distribución y comercialización, porque solamente existen las 3 empresas de distribución estatal, pues no se brinda un servicio. Claro que se brinda un servicio y debe ser un servicio de calidad para que la persona que paga su servicio pues sienta la satisfacción de que está pagando por algo que vale la pena. Claro. Cady, vamos a tu provincia, porque yo siento como que la gente en Independencia está bien, como que no protesta, no se queja, como que todo anda bien por allá. ¿Cómo está la cosa en Independencia? El tema de la luz, el tema de las obras del gobierno, ¿se está cumpliendo, se está trabajando desde el gobierno? ¿Y qué estás haciendo tú también como legislador en favor de tu gente de Independencia? Lo cierto es que el presidente y su gobierno están castigando a la provincia de Independencia. Y no quisiera yo pensar que ha sido fruto del resultado electoral de las elecciones pasadas. O sea, la victoria del PLD allá fue masiva, ganamos por encima de un 64% las elecciones, y cuando tú analizas las ejecutorias del gobierno en cuanto a proyectos de desarrollo, es prácticamente nula. La reducción en el presupuesto de obras de desarrollo del año 2020-21 con respecto al 21-22 es significativa, y les doy datos precisos. En el presupuesto 2020 aprobamos en el Congreso Nacional 453 millones de pesos para ser invertido en la provincia de Independencia. Al finalizar el año, de hecho, tomamos un turno en la Cámara y reclamamos que no había sido invertido un solo peso de los destinados en el presupuesto a mejorar la calidad de vida de una provincia como la nuestra, que es una de las provincias más pobres del país. Pero sin embargo, en respuesta a ese reclamo para el presupuesto de este año, y por eso no voté por el presupuesto, responsablemente lo digo, fue reducido de 453 millones de pesos las obras de desarrollo para ser ejecutadas a 153. Y sin embargo, los invito a que recorran conmigo la provincia de Independencia y les garantizo que nos vamos a encontrar 2 obras en proceso de ejecución para cambiar la realidad en la que viven los ciudadanos de la provincia de Independencia. Esto sumado a que en el caso del circuito que alimenta la comunidad de Jimaní, señores, hay más de 50 familias, 60 familias que están inclusive en proceso de reclamo con respecto a las fluctuaciones de voltaje que se están dando. ¿A qué me refiero? La energía es muy inestable luego de llegar el PRM al poder, y uno dirá, bueno, pero tú lo dices porque eres opositor. No, es que si antes no existía, pues debo decir la verdad. Ustedes van de noche y le toca pernoctar en Jimaní, vamos a suponer que le toque hospedarse allá por un día, y se van a dar cuenta cómo la energía eléctrica, el voltaje sube y baja, y nosotros entonces hemos cansado con Edesur, en este caso con Morrison, de que pueda corregirse esa falla técnica, y sin embargo no han dado al traste. Y eso se resuelve de una manera simple y sencilla. Antes existían 2 reguladores de voltaje, porque la distancia que hay desde la subestación hasta el municipio de Jimaní es muy larga, y se produce una caída de tensión. Eso es normal técnicamente, pero tú tienes tecnología para mejorar eso. Existían 2 bancos reguladores, uno en la salida de URG y uno en la entrada de Jimaní. Fue eliminado uno de los 2, y lamentablemente con un solo banco regulador no se puede lograr la estabilidad en el servicio, y eso está provocando que desde ya se esté creando una coalición en reclamo de que vuelva la calidad en el servicio energético a la comunidad de Jimaní. Y verán los próximos días cómo habrá manifestaciones en las vías públicas y demás
porque lo que el titular, en este caso Morrison, alega es que se necesita hacer una licitación, pero ya van 2 años. Y si en 2 años tú no has logrado hacer una licitación para comprar un banco de reguladores y mejorar el servicio de más de 8,000 ciudadanos que viven en la comunidad jimaní, pero entonces ¿cuándo lo vas a hacer? Que ahí la luz llega muy alta, muy bajita, no es constante. Correcto. La calidad de la energía. Correcto. En el caso nuestro, por ejemplo, particularmente mío, se me ha quemado más de 5 veces los refrigeradores y los equipos electrónicos. Sin embargo, la superintendencia, el genio que estaba en la superintendencia, Velasco, ¿era verdad? Eliminó la oficina de Protecon del municipio cabecera, municipio de Jimaní, eliminó la oficina de Protecon de la provincia de Bauruco, Neiva, y recuerdo que en 2020 también eliminó la oficina de Protecon de la provincia de San José de Ocoa. Ahora los ciudadanos de Jimaní tienen que recorrer 2 horas de carretera, los que pueden ir y pagar el costo del transporte, ir a Barahona a hacer un reclamo de cualquier situación que tienen con el servicio eléctrico de Sur. Jadi, una pregunta. Yo vi el fin de semana, me imagino que tú lo viste, unos premios que se le entregaron a Edesur, una medalla, a diferentes y a otras instituciones. Felicidades a Milton Morrison y todo su equipo. Y a otras instituciones del sector eléctrico. Y yo me pregunto, o sea, es que un premio a la calidad, pero ¿cómo tú puedes premiar calidad cuando tenemos este escenario que estamos conversando hoy aquí? Yo eso lo vi como una burla a la sociedad dominicana, que viene demandando de que se mejore la situación que se está viviendo con la alta facturación, con la mala calidad de servicio, con el aumento de las pérdidas, porque al final, cuando las pérdidas aumentan, es el bolsillo del dominicano el que paga esa ineficiencia. Entonces estamos transmitiendo las ineficiencias del sector energético al bolsillo del pueblo, que ya de hecho viene lastimado. Tiene 2 años el ciudadano dominicano pasando calamidad, a tal punto que de hecho los índices de pobreza se han disparado. Señores, la palabra hambre, que ya no existía en este país, ha vuelto a resurgir. Y a veces se puede escuchar como una retórica política. Vamos a caminar los barrios, vamos a caminar las comunidades rurales como la provincia nuestra, para que veamos en qué consiste. Lamentablemente es un gobierno que no cree y ni trabaja para la pobreza. Es un gobierno de popis, es un gobierno de oligarcas. Y yo lo digo con toda responsabilidad. Bueno, gracias a Gadis Corporán, diputado del PLD por la provincia de Independencia, por estar con nosotros. Ya ustedes han escuchado. Vamos al contacto y regresamos con más después de la pausa.